¿Quién creó realmente al ser humano? El secreto oculto en el Evangelio apócrifo de Juan. Bienvenidos a la continuación de los misterios y enseñanzas ocultas del Evangelio apócrifo de Juan. A lo largo de la historia, hemos creído conocer nuestro origen. Sin embargo, existen relatos ocultos que narran una historia diferente. Una en la que el ser humano fue formado no por un solo creador, sino por una multiplicidad de poderes que imprimieron en él distintas fuerzas y atributos. En el Evangelio apócrifo de Juan, se menciona que la creación del hombre fue un acto colaborativo, donde cada ser divino aportó un elemento esencial. Pero, ¿qué implica esto para nuestra verdadera naturaleza? ¿Somos el reflejo de un plan superior? Recomendamos ver los videos anteriores para una mayor comprensión del contenido expuesto. Para una mejor lectura y entendimiento, utilizamos el color amarillo para cada dicho del Evangelio y el color verde para la explicación de cada una de sus partes. Prepárate para escuchar y leer, y quédate con nosotros hasta el final. Así, emplearon sus poderes y reprodujeron las características de la figura que habían visto. Cada una de las autoridades contribuyó con un aspecto psíquico, correspondiente a la imagen que habían presenciado. La creación del ser humano es un acto colaborativo, donde cada aspecto de la humanidad está influenciado por diferentes fuerzas y atributos. Cada parte del ser humano refleja una visión del todo, y cada una de esas visiones contribuye a la formación de nuestro ser completo, tanto física como espiritualmente. Crearon un ser humano, que se asemejaba a la primera humanidad perfecta, y le dieron el nombre de Adán, con la esperanza de que su nombre les proporcionara el poder de la luz. El ser humano, creado a imagen de lo divino, representa la búsqueda de alcanzar una perfección perdida o idealizada. El nombre Adán simboliza el anhelo de iluminarse a través de la conexión con lo divino, mostrando que a menudo asociamos poder y conocimiento con lo sagrado y lo perfecto. Los poderes comenzaron a trabajar juntos. El primer poder, la bondad, creó el alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, formó el alma de tendón. El tercero, la divinidad, generó el alma de carne. El cuarto, el señorío, dio origen al alma de médula. El quinto, el reino, creó el alma de sangre. El sexto, los celos, produjo el alma de piel. El séptimo, la comprensión, formó el alma de párpado. Aquí se refleja la interconexión entre los aspectos espirituales y físicos del ser humano. Cada poder y virtud contribuye a la construcción de nuestro ser, mostrando que nuestras características espirituales y emocionales, bondad, divinidad, celos, comprensión, etc., son las que dan forma a nuestra naturaleza física y psíquica. La multitud de ángeles esperó, y recibió estas 7 sustancias psíquicas de las autoridades, permitiendo construir un cuerpo completo, con todas las partes dispuestas de manera apropiada. Este proceso muestra que la colaboración de diferentes aspectos de nuestro ser, tanto interna como externa, nos da la capacidad de formar una totalidad armoniosa. Cada parte del cuerpo tiene un propósito, y todas las partes deben estar en equilibrio, para que el ser humano funcione como un todo completo. Cada ángel se encargó de una parte del cuerpo, como la cabeza, el cerebro, los ojos, las orejas, los labios,
los dientes, el cuello, las vértebras, la garganta, los hombros, los codos, las manos, los dedos, el pecho, el sobaco, el vientre, la nariz, etc. Los ángeles representan las diversas fuerzas que guían y coordinan las funciones del cuerpo humano. Esta división de responsabilidades es un reflejo de que nuestras vidas también están guiadas por fuerzas internas que gestionan nuestras acciones, pensamientos y emociones de manera ordenada y específica. 7 ángeles gobernaron sobre estas partes del cuerpo, cada uno con un nombre específico: Atot, Hermes, Kalila, Yabel, Sabath, Caín y Abel. Los 7 ángeles simbolizan los aspectos específicos de nuestro ser, que de alguna manera gobiernan las funciones vitales y espirituales del cuerpo. Al nombrarlos, se enfatiza la importancia de reconocer las fuerzas o energías que influyen directamente en cómo nos relacionamos con el mundo material y espiritual. Otros ángeles trabajaron en los miembros del cuerpo, encargándose de diversas partes y funciones. También hay ángeles que supervisan los sentidos, las pasiones y las emociones humanas. Nuestras emociones, pasiones y sentidos están bajo la supervisión de fuerzas más altas, los ángeles, que guían nuestro desarrollo emocional y físico. Las pasiones y emociones no son aleatorias, sino que están influenciadas por fuerzas invisibles que afectan nuestras vidas y decisiones. Las pasiones y emociones provienen de 4 demonios principales: el placer, el deseo, el dolor y el miedo. Cada uno de estos demonios da origen a diversas pasiones y sentimientos humanos. Las pasiones humanas, tanto las positivas como las negativas, surgen de estas fuerzas primarias. El placer, deseo, dolor y miedo representan los motores principales que mueven las acciones humanas. La reflexión aquí es que, al igual que nuestras virtudes, nuestras pasiones también tienen un origen profundo que podemos identificar y controlar. En total, se mencionan 365 ángeles, que colaboraron para crear al ser humano. El número 365 puede interpretarse como un símbolo de la totalidad y la perfección. Cada ángel representa un aspecto de nuestro ser, y la totalidad de estos 365 ángeles sugiere que somos el resultado de un complejo entramado de influencias y energías, todas necesarias para la creación de un ser completo. Existen otros ángeles que supervisan las pasiones restantes, y se dice que su información está registrada en el libro de Zoroastro, aunque no se proporciona en este texto. Esta referencia al libro de Zoroastro nos recuerda que el conocimiento sobre nuestras pasiones y emociones es vasto y profundo, y puede ser almacenado en formas de sabiduría más antiguas o desconocidas. La revelación de estos secretos nos invita a explorar más allá de lo que conocemos, buscando la verdad oculta sobre el origen y el control de nuestras pasiones. Todos los ángeles y demonios colaboraron hasta dar forma al cuerpo psíquico de Adán, pero durante un largo tiempo, esta creación permaneció inmóvil y sin vida. La creación de Adán, como reflejo del ser primordial, fue un acto colectivo de fuerzas celestiales y terrenales, pero sin un propósito superior o la chispa divina, permanece inerte. Este estancamiento nos recuerda que, la creación física por sí sola no es suficiente, es la conexión con lo espiritual, lo que da vida y propósito a cualquier ser o creación. Cuando la madre deseó recuperar el poder que había entregado al primer gobernante, suplicó al Padre más misericordioso de todos:
Aquí vemos la dinámica entre las fuerzas del universo. La madre, quien parece haber perdido su poder, suplica al padre por ayuda. Esta imagen de la madre y el padre simboliza la dualidad y la interdependencia entre lo masculino y lo femenino, lo divino y lo terrenal, en la búsqueda del equilibrio cósmico. El padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante, con la tarea de aconsejarle, para que pudiera restituir el poder de la madre. El envío de las 5 estrellas simboliza la intervención divina que busca restaurar el orden y equilibrio cósmico. Las estrellas representan guías espirituales que iluminan el camino para corregir los errores y restaurar la armonía perdida. Se sugiere así que el conocimiento y la guía espiritual son necesarios para sanar los desequilibrios en cualquier nivel. Estas estrellas le dijeron a Jaldabaoth que infundiera un poco de su espíritu en la cara de Adán, para que el cuerpo cobrara vida. El consejo de las estrellas de infundir el espíritu en Adán refleja la importancia de la conexión espiritual en el proceso de dar vida. El rostro de Adán simboliza la entrada de la conciencia divina, insinuando que el alma se despierta no solo en el cuerpo, sino a través de una conexión profunda con lo espiritual. Sin saberlo, Jaldabaoth insufló el espíritu, que era el poder de la madre, en Adán, y así el poder de la madre abandonó a Jaldabaoth. Este espíritu ingresó en el cuerpo psíquico de Adán, que había sido creado para ser como el ser primordial, desde el principio. El acto involuntario revela el poder oculto de la madre, que se transfiere al cuerpo de Adán. Simbólicamente, las fuerzas divinas operan más allá de nuestra comprensión consciente, guiando el proceso de creación y cambio, y manifestándose en el momento más inesperado. Cuando el espíritu se infundió en Adán, su cuerpo se movió, cobró vida y se iluminó. Esto despertó celos entre los otros poderes, que habían contribuido a la creación de Adán. La iluminación de Adán simboliza el despertar de la conciencia divina en el ser humano. Su superioridad, al poseer inteligencia y pureza, genera celos entre los poderes que contribuyeron a su creación. Este despertar de la conciencia humana refleja el potencial que todos tenemos para ir más allá de nuestras limitaciones físicas y espirituales. Esto es lo que a menudo despierta resistencia y celos en quienes desean mantener el control. Aunque habían otorgado su poder para hacer a Adán, se dieron cuenta de que Adán era más inteligente que ellos, y estaba libre del mal. Adán, al estar iluminado por la chispa divina, es más sabio y puro que los seres que lo crearon. Este contraste refleja la idea de que la verdadera sabiduría y bondad provienen de lo divino y no de la creación terrenal. La luz interior es más poderosa que cualquier poder externo, una idea recurrente en muchas tradiciones espirituales. Por lo tanto, lo tomaron y lo arrojaron a la parte más baja del reino material. El acto de arrojar a Adán al reino material refleja la caída o el descenso de la humanidad en el mundo físico, un proceso necesario para experimentar la dualidad y la lucha entre lo espiritual y lo material. No obstante, esta caída también es una oportunidad de crecimiento y ascensión. El Padre, lleno de compasión por el poder de la Madre, que había sido arrebatado al primer gobernante, envió ayuda a Adán. Envió un pensamiento posterior iluminado llamado vida. El envío del pensamiento posterior iluminado, vida, es una muestra de la misericordia divina que busca restaurar el equilibrio.
Este pensamiento posterior representa la sabiduría que se despliega después de una crisis, y su llegada a Adán simboliza el regreso de la luz y la restauración de la sabiduría perdida. Esta entidad, que representaba el conocimiento y la iluminación, trabajó con todas las creaciones, restaurando la plenitud. Y así enseñó, sobre el descenso de la semilla de luz, y que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior, como portador de la luz y el conocimiento, enseña que el descenso no es un castigo, sino un proceso de aprendizaje y transformación. El camino de ascenso es paralelo al descenso, lo que implica que toda experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de llevarnos hacia la iluminación y el crecimiento espiritual. Para ocultar esta ayuda, el pensamiento posterior iluminado fue secretamente introducido en Adán, de modo que los gobernantes no pudieran reconocerlo. La acción de introducir el pensamiento posterior de manera oculta refleja cómo la sabiduría y la iluminación suelen llegar en formas no reconocidas, a veces de manera silenciosa e inconsciente. La ayuda divina puede estar presente en nuestras vidas sin que seamos conscientes de su origen, guiándonos a través de los momentos más oscuros, sin que se perciba su intervención directa. Adán, el ser humano, fue revelado a través de una brillante sombra interior, y su capacidad para pensar superaba la de todos los creadores. La brillante sombra interior simboliza la conciencia y el poder mental que reside en el ser humano, más allá de lo físico. Este poder de pensar y razonar es lo que hace a Adán, y por ende al ser humano, único y superior a los demás seres, incluso a aquellos que lo crearon. Nos recuerda que nuestra capacidad para reflexionar y cuestionar la realidad es un don divino y una herramienta poderosa. Cuando los gobernantes y ángeles vieron que la capacidad de Adán para pensar era superior a la suya, idearon un plan. La reacción de los gobernantes ante el intelecto de Adán simboliza el miedo que las fuerzas establecidas sienten ante la autonomía y el despertar de la conciencia humana. Cuando algo o alguien se despiertan y se dan cuenta de su propio poder, aquellos que buscan mantener el control reaccionan con miedo y hostilidad, ideando planes para limitar esa libertad. Combinaron fuego, tierra, agua, y los 4 vientos ardientes, para crear una gran conmoción. La combinación de los elementos naturales simboliza el caos y la confusión creada por los gobernantes para someter y controlar a Adán. Esta tumultuosa mezcla de fuerzas naturales refleja que el caos externo puede ser utilizado para desorientar y confundir el camino espiritual de un ser consciente, llevándolo a la confusión y al error. Luego, llevaron a Adán al interior de la sombra de la muerte, para producir una figura hecha de tierra, agua, fuego, y un espíritu que procedía de la materia, la ignorancia de las tinieblas, el deseo y su propio espíritu contrario. Aquí, Adán es sumergido en la sombra de la muerte, que representa la desconexión con lo divino y la entrada en el mundo material. Este acto simboliza la caída en el olvido, donde el ser humano se ve atrapado en la materia y la ignorancia, lejos de su esencia espiritual. La creación de esta figura refleja el proceso de identificación con el cuerpo físico y las limitaciones materiales. Esta figura se convirtió en la tumba, el cuerpo mortal que los gobernantes utilizaron, como un grillete de olvido para atar a los seres humanos. El cuerpo mortal es descrito como un grillete de olvido, simbolizando que el ser humano se identifica erróneamente con su forma física y olvida su esencia divina.
Este olvido del verdadero ser es una trampa creada por los poderes que desean mantener el control sobre la humanidad, alejándola de su potencial divino. Así, Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. El descenso de Adán a la mortalidad simboliza el comienzo de la experiencia humana de separación de lo divino. La humanidad, al ser consciente de su propia mortalidad, comienza a vivir una existencia limitada y fragmentada, buscando en el mundo material respuestas que solo pueden encontrarse en el plano espiritual. A pesar de esto, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán rejuvenecería su mente. A pesar de la caída en la mortalidad y el olvido, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán representa la chispa de la sabiduría divina que permanece en él. Este rejuvenecimiento de la mente es un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una luz interior que guía al ser humano hacia el despertar y la comprensión. Los gobernantes llevaron a Adán al paraíso, y le dijeron que comiera y se alegrara, pero el placer que encontró allí era amargo, y la belleza del lugar era perversa. El paraíso, en este caso, es un símbolo de lo que parece perfecto a primera vista, pero en realidad esconde un veneno. El placer amargo y la belleza perversa son metáforas de las ilusiones del mundo material que parecen ofrecer satisfacción pero, en realidad, conducen a la desilusión y a la pérdida. Este escenario refleja que las promesas superficiales de placer y felicidad frecuentemente esconden el sufrimiento y la alienación. Los árboles eran malvados, sus frutos eran veneno mortal y su promesa era la muerte. Los árboles en el paraíso representan las falsas promesas del mundo material, cuyos frutos, deseos materiales y egoístas, conducen a la muerte espiritual. Esta metáfora resalta la idea de que seguir ciegamente los placeres materiales y egoístas no lleva a la verdadera satisfacción o a la conexión espiritual, sino a la perdición. Colocaron el árbol de la vida en medio del paraíso. El árbol de la vida simboliza el conocimiento y la conexión con lo divino, la verdadera fuente de vida. Su colocación en el paraíso representa la presencia de lo sagrado en medio de las ilusiones terrenales. Este es un recordatorio de que el camino hacia la verdadera vida se encuentra más allá de las promesas vacías del mundo material. El Salvador reveló el secreto de este árbol de la vida, y su relación con el plan de los gobernantes. La revelación del Salvador acerca del árbol de la vida señala que el verdadero conocimiento no es accesible a través de los medios terrenales, sino a través de la iluminación espiritual. Los gobernantes, al manipular el conocimiento, intentan ocultar el camino hacia la verdadera libertad y el despertar espiritual. La raíz del árbol era amarga, sus ramas eran muerte, su sombra era odio, sus hojas eran una trampa. Sus capullos contenían un ungüento maligno, su fruto era la muerte, y su semilla era el deseo que crecía en la oscuridad. La descripción del árbol de la vida como venenoso simboliza que las ilusiones del mundo material están impregnadas de sufrimiento, deseos egoístas y el miedo a la muerte. La semilla del deseo, que crece en la oscuridad, refleja cómo el ego y los deseos insatisfechos mantienen a la humanidad en un ciclo de sufrimiento y oscuridad, alejándola de la verdadera iluminación. Aquellos que probaban de este árbol, iban al infierno, zona inferior, y la oscuridad era su lugar de descanso. Esta frase señala las consecuencias de ceder a las tentaciones mundanas y egoístas.
El infierno representa la desconexión espiritual, el sufrimiento y la oscuridad interior que siguen a aquellos que se entregan completamente a los deseos materiales y egoístas sin buscar la luz interior. Mientras tanto, los gobernantes estaban ante lo que llamaban el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que en realidad era el pensamiento posterior iluminado. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el conocimiento que trasciende la dualidad de lo bueno y lo malo, el pensamiento posterior iluminado. Representa el conocimiento profundo y universal que va más allá de las limitaciones humanas y materiales, guiando al ser humano hacia la verdad y la comprensión plena. Permanecieron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera su propia desnudez vergonzosa. La desnudez vergonzosa representa la vergüenza inseparable a la desconexión con la verdadera esencia del ser. Los gobernantes, al evitar que Adán vea su plenitud, simboliza que las fuerzas externas intentan mantener al ser humano alejado de su verdadera naturaleza, su luz interior, para que permanezca en la ignorancia. Luego, el Salvador afirmó que fue Él quien hizo que Adán comiera del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no la serpiente. Aquí el Salvador toma la responsabilidad de guiar a Adán hacia el conocimiento, incluso si éste implica la caída. Esta acción es un acto de liberación, ya que el conocimiento, aunque doloroso, es el primer paso hacia el despertar y la superación de la ignorancia. El Salvador explicó que la serpiente había instigado a Adán a comer de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera útil a la serpiente. La serpiente representa el ego y las tentaciones materiales que buscan desviar al ser humano de su propósito espiritual. Al instigar a Adán a seguir sus deseos egoístas, la serpiente lo manipula para mantenerlo atrapado en el ciclo de la ignorancia y la destrucción. Sin embargo, el Salvador ayuda a Adán a superar esta influencia. Si el ser humano fue formado por múltiples fuerzas, entonces nuestra existencia no es meramente material, sino el resultado de una interacción entre lo divino y lo psíquico. Este antiguo relato nos recuerda que nuestra esencia es mucho más compleja de lo que imaginamos, y que cada uno de nosotros lleva en su interior un fragmento de esa luz original. ¿Podremos algún día recuperar la plenitud de lo divino en nosotros? Tal vez la respuesta está en nuestro propio despertar espiritual. Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de este evangelio gnóstico. No olvides suscribirte, clic en me gusta y compartir con tus amigos y familiares. Fuente Síntesis, el Evangelio Apócrifo de Juan, tercera parte. Hasta pronto.